Bien, he escuchado atentamente al señor fiscal y no queda más que adherir al detallado y pormenorizado informe que efectuó ante este tribunal y a su oposición a los requerimientos de las respectivas defensas. Asistimos a una audiencia de revisión, pero donde venimos a tratar medidas cautelares o atenuaciones de la coerción, como viene a solicitarlo la defensa, y si bien la querella no iba a ingresar en un análisis de fondo de la cuestión, porque creo que excede el marco de esta audiencia, como se ha hablado de nexo causal, como se ha hablado de dolo, como se han hablado de algunas cuestiones que tienen que ver con dogmática penal, y yo no voy a agobiar al tribunal extendiéndome en esa cuestión, pero debo refutar, porque es mi obligación profesional, algunos aspectos o algunos yerros que esta querella va a señalar. Desde ya, claro, vamos a decir que no puede tener acogida favorable ninguna de las postulaciones que invocan las defensas, ni la libertad, ni ningún otro mecanismo de atenuación de la prisión preventiva. Me resultó interesante que la lectura que hace la doctora Marcos y la locución del doctor Alexander, porque reeditan una vieja teoría que es la teoría objetiva, cuando hablan del disvalor del resultado. O sea, hacen hincapié pura y exclusivamente en el disvalor del resultado. Usted sabrá, señoría, que esta teoría objetiva que Mittermeier, Carrara, para acá, ha sido del año 40 con Belzel ampliamente superado. Entonces ponen el acento, hacen una suerte de reedición y ponen el acento pura y exclusivamente en el disvalor del resultado. Dicen, como la bala que mató a Jonathan Herrera provino del arma de Rosales, todos los demás imputados serían en principio ajenos a esta situación de homicidio y entiendo, no lo han dicho expresamente, pero entiendo leer la filigrana invisible que van por el lado del abuso de armas. Entiendo, tal vez no ha sido esa o no es esa la petición, pero entiendo que van por ese lado. Que figura que ya descartamos porque el abuso de armas, insisto, es una figura residual, es una figura de peligro, no tiene absolutamente nada que ver acá. Si es que esa ha sido la intención. Nosotros, claro, adherimos a una teoría mixta, a la teoría que tiene en cuenta el disvalor de la conducta y que también tiene en cuenta el disvalor de la acción. No se puede desconectar de la persona del autor, porque precisamente una acción es antijurídica en tanto y en cuanto es acto y obra de un autor. Pero para que quede claro cuál es la postura de fondo que tiene la querella y la que vamos a sostener en un juicio. Nosotros vamos a solicitar homicidio calificado para los 4 imputados de esta causa. Porque nosotros entendemos, y así lo hace la dogmática penal moderna, que sobre la base del dominio funcional del hecho se desarrolla la coautoría. Y como usted bien sabrá, su señoría, y estoy tratando de ser lo más concreto y menos aburrido posible, pero para que exista coautoría tiene que haber una decisión común y tiene que haber aportes de todos los sujetos. Y nosotros entendemos que en este caso se dan los 2 requisitos de la coautoría funcional. Estamos hablando de dominio funcional del hecho, estamos hablando no solo de Belce, estamos hablando de Roxin, estamos hablando de Jacob, estamos hablando de la dogmática penal moderna. Sabemos que este acuerdo no necesariamente tiene que ser previo, puede ser concomitante, no necesariamente tiene que ser expreso, puede haber sido tácito. Y esto es lo que ocurrió. Acá hay 4 sujetos que deliberadamente descienden de un colectivo y deliberadamente desatan una lluvia de balazos sobre una persona que está desarmada, agazapada y que no tiene absolutamente nada que ver con el hecho de la persecución. Aún así lo hubiese tenido algo que ver, tampoco autorizaba este proceder ilegal de los policías.
Porque, insisto, su señoría, lo rociaron a balazos a una persona que estaba desarmada y agazapada y que estaba lavando el auto. Entonces, de ese accionar surge, a entender de esta querella, la coautoría de los tres, y si se quiere, de Rosales a título de autor. Y donde todos han ejercitado, sin lugar a dudas, y esto tiene que ver con la ejecución común, han ejercitado condiciones o han creado condiciones sin la cual este hecho no hubiese podido suceder, ¿no? Esta la teoría del sine qua non, ¿no? Pero si uno suprime las condiciones, evidentemente la muerte de Jonathan Herrera es producto no de que Rosales haya tirado, sino de que entre los cuatro tiraron. Esto es como un pelotón de fusilamiento. Si está la persona que va a ser fusilada y está el pelotón de fusilamiento, pero solo uno le impacta, son todos coautores de este homicidio. Estoy explicando esto porque quiero, su señoría, que quede claro que la teoría del caso que va a sostener la querella en un juicio es la coautoría funcional de todos y en consecuencia entendemos que la pena va a ser la de prisión perpetua para todos. Por eso viene la oposición. Además, entiendo que entre las defensas surge una contradicción, ¿no? Respecto a cuál es la bala que en definitiva ocasiona la muerte. Bueno, esto porque siguen pensando pura y exclusivamente en el resultado. Pero lo que ha surgido en los propios dichos de la defensa es que el cuerpo de Jonathan Herrera presenta varios balazos. Podremos discutir cuál es el que en definitiva desencadena el resultado disvalioso. Pero es cierto que varios, y no podemos precisar cuál, porque muchos tienen entrada y salida, provinieron de otras armas. Y como bien dijo el doctor Espelta, se han llevado vainas del lugar del hecho y se han llevado proyectiles del lugar del hecho, se ha alterado la escena del crimen, lo cual nos perturba de una manera muy importante poder hacer una determinación. Pero lo cierto es que los cuatro, y vuelvo a insistir, coadyuvaron al resultado muerte, porque no han impedido que el señor Herrera pudiese ponerse a resguardo, o pudiese, por ejemplo, en tren de hipótesis, correr hacia un lado o correr hacia el otro, porque tiene cuatro sujetos a menos de 20 metros tirándole con pistolas 9 milímetros salvajemente. Para que quede claro, su señoría, esta querella, dentro de las facultades de investigación que le otorga el Código de Rito, ha realizado y realiza diferentes medidas de investigación paralelas a la que lleva adelante con buen tino el doctor Espelta. Quiero, y desde ya pongo una copia de esto a disposición de las defensas en un acto de buena fe procesal, si bien integra el legajo de esta querella, quiero hacer referencia a dos testimonios que me parece que son claves para comprender, su señoría, cuál va a ser la postura de esta defensa. Porque ya sea, y no me quiero, de que nosotros vayamos a juicio buscando la coautoría, o sea que vayamos buscando la tentativa de homicidio, cualquiera de las dos figuras tiene una pena más que gravosa y que justifica ampliamente que se prosiga con la prisión preventiva sin ningún tipo de morigeración. El día 19 de febrero del año 2015 me he constituido con el doctor Nani en dependencia de la comisaría 15 de la ciudad de Rosario y he recibido bajo juramento una declaración, bueno, no se le dice hoy declaración, una entrevista si se quiere, una exposición sobre a quién era el sujeto que perseguía el comando radioeléctrico. Obviamente, para darle mayor seriedad a este acto, lo he hecho firmar por algunos otros detenidos que estaban en el lugar de detención. Y dice algo que me parece insoslayable. Soy detenido por el comando radioeléctrico, quien me disparó en 3 lugares de mi cuerpo, cayendo heridos por pasaje Villar.
que cuando estaba en el piso escucho un montón más de disparos que no sé quién estaban dirigidos, pero no a mí, que estaba reducido. ¿Se entiende esta mecánica? Seguían tirando cuando el ladrón que estaban persiguiendo ya estaba retenido y con el personal policial al lado. ¿Y a quién le estaban tirando? A Jonathan Herrera. Y no le estaba tirando solo Rosales, le estaban tirando los 4 imputados que están aquí en esta sala. En igual sentido, su señoría, declara un testigo ocular del hecho, que es una señora de apellido, denme un segundito, que los años, Ana Esther Fernández, que es vecina, vive en calle Pasaje Villar, y que además es tomada, nosotros hemos visto el domo del municipio, es tomada esta mujer cuando va a hacer el mandado que referencia en esta declaración. Es decir, que es un testigo sin posibilidad de cuestionamiento. El mismo domo la toma la señora momentos previos a que se desencadene este salvaje homicidio. Y dice esto, lo voy a leer textual porque no quiero perder ninguna contundencia en las palabras. Dice que al retornar y encontrándome cruzando calle Ayacucho, de oeste a este, escucho varias detonaciones de arma de fuego que provenían desde o de la calle Alem, donde hay una gomería. No presté atención en ese momento, pero al llegar a la intersección con Pasaje Villar, observo un muchacho corriendo que venía en mi dirección y policías detrás de él, algunos a pie y otros en vehículo. Ahí estamos hablando del ladrón. El muchacho que corrió la policía, yo nunca lo vi disparar hacia ellos. Yo estaba parada, quedé como petrificada en una columna de hierro que está en la esquina. Me consta, estaba en el lugar. En esos momentos, Jonathan, para resguardarse de los tiros del comando, corre hacia un árbol que está por Ayacucho, a unos 4 o 5 metros, y se pone en cuclillas. El pibe que venían corriendo recibe un balazo. Yo solo le vi sangrar la pierna, y al instante llega corriendo una mujer policía rubia que le pisa la herida, etcétera, etcétera. Cuando el pibe estaba caído, lo hizo por Pasaje Villar a unos 4 o 5 metros. Frena un colectivo que venía por Boulevard Segui y bajan, no puedo decir con precisión si 4 o 5 policías, y comienzan a disparar hacia donde estaba Jonathan, que yo le grito tirate y salgo corriendo. Se le pregunta, para que diga si cuando los policías que descienden del colectivo disparan hacia donde estaba Jonathan, el supuesto ladrón se encontraba reducido, responde sí, estaba ya en el piso, como dije, y fueron como 20 disparos más que tiraron los policías del colectivo. El árbol tiene un montón de balazos de los impactos. ¿De qué abuso de arma estamos hablando? Además, este testimonio se concatena con el que acabo de leer, que es el del ladrón. Por eso, su señoría, vamos a reiterar nuestra oposición a las pretensiones defensistas. Estimo que el doctor Feldman quiere hacer alguna apreciación sobre el tema de peligrosidad procesal, así que con la venia del tribunal le cedo la palabra. Adelante, doctor. Gracias, señoría. Bien. A la contundencia del fiscal y de mi colega, yo le voy a agregar algunas consideraciones que creo también son importantes. No hay ninguna duda que en cualquier individuo